Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Para los que están acá y para los que están allá, les presento la actividad que vamos a estar llevando adelante ahora en el marco de la campaña de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de la Nación. Estamos abriendo un espacio de debate llamado La universidad es de todos porque el conocimiento es de todos. En esta ocasión vamos a presentar una charla que tiene que ver con comunicar economía, cultura y comunicación y ciencias, perdón. Mil disculpas. Comunicar economía, ciencias y culturas. Dentro del proyecto de lo que es la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno, de la mano del profesor Alejandro Canepa. Así que lo dejo acá. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Profesor de la Universidad de Sofía, gracias por estar acá. Me presento brevemente, voy a tratar de respetar los tiempos que me indicó la organización. Mi nombre es Alejandro Canepa, yo soy magíster en periodismo. Soy vicedecano o uno de los vicedecanos del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de Moreno y soy el coordinador de la licenciatura en Comunicación Social de esa universidad. En particular, lo que le quería contar y presentar, porque lo estamos inaugurando oficialmente hoy, es un proyecto que es la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno, ANUM. Ahí tenemos la presentación. Ya está al alcance de todos en su sitio web. Es un proyecto que básicamente se va a especializar en economía, ciencia y cultura. Va a tomar esas tres grandes temáticas y ahora vamos a explicar por qué. ¿Sí? Antecedentes. A mí siempre me gustan las historias y la historia de las cosas porque me parece importante entender que las cosas no empezaron hoy. Hay una tendencia creciente en los últimos años en las universidades nacionales a desarrollar experiencias periodísticas. Si bien hay medios que tienen más entidad dentro de las universidades nacionales, en los últimos años, por ejemplo, se desarrolló la agencia ANCOM, que existe, la agencia de noticias de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA, de la que yo formo parte, soy uno de los coordinadores de esa agencia. Nosotros, desde la Universidad Nacional de Moreno, hicimos un convenio, soy como el puente entre esas dos universidades, entre el cual los estudiantes de los últimos años de la Universidad Nacional de Moreno, de la carrera de Comunicación Social, escribían notas como parte de la materia taller de práctica profesional y las publicaban en ANCOM, la agencia de noticias de la carrera de Comunicación de la UBA. Bueno, eso fue una especie de semilla de lo que estamos presentando hoy, que es la agencia ANUM. Y además hay otros medios que son universitarios. Ahí mencioné en la presentación están agencias de noticias, por supuesto que hay radios y canales de televisión muy interesantes. Yo en particular solo menciono la agencia de noticias como ANCOM, como la agencia de tecnología Sur-Sur de la UNSA, a todos los que les interese las agencias tecnológicas, les va a interesar recorrer ese sitio y los que me lo conocen. También está la agencia APG, que es de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, hay también experiencias en la Universidad Nacional del Centro, en la provincia de Buenos Aires. Es una tendencia creciente y sana, por suerte. Y en ese marco se inscribe ANUM, la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Moreno. Y con esta empecé, sobre todo, de articulación con la agencia ANCOM, en donde, como está escrito por ahí, los estudiantes de Moreno publicaron más o menos 70 notas de distintas temáticas. ¿Sí? El marco institucional surge de un proyecto de vinculación tecnológica, ¿sí?, dentro de la Universidad Nacional de Moreno, coordinado, llevado adelante por la Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales de la Universidad. El proyecto está a mi cargo y operativamente depende de la licenciatura en Comunicación Social, que a su vez está dentro del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Sí? Hasta hace muy poco lo condujo Roberto Malafiotti, que es el artífice de la creación de esta agencia. Actualmente lo conduce Martín Echeverri. Tanto Roberto como Martín, como Alexis Burgos, que es director general de gestión académica del departamento, son personajes muy importantes para la creación de esta agencia que estamos presentando. Y también hablar de otros medios de la Universidad Nacional de Moreno. ANUM forma parte de una plataforma de medios, lo que decimos Ciudad UNM,
incluye una revista en papel que se llama La Gaceta de Moreno, una radio, FM 88.7, un canal de televisión que está en YouTube, y también tiene una editorial. Yo siempre incluyo dentro de esa plataforma de medios la editorial, que no tenga que ver directamente con la charla. Este es un libro que estamos presentando ahora, de Christian Plantain, que es un intelectual de frase muy importante, es un diccionario de la argumentación, que mostraba como ejemplo tangible de uno de los medios de comunicación que tiene la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, en esa lógica surge alumno. Bueno, ahí lo que mostramos es que hay una resolución del Consejo Superior de la Universidad que la crea, es decir, un reconocimiento institucional, oficial, es una experiencia avalada institucionalmente por el rectorado de la universidad, encabezado por Hugo Andrade. Hay el link del reglamento, tiene un reglamento de la agencia, ustedes lo pueden consultar, que sería como la constitución de la agencia, la carta magna de la agencia de noticias, y tenemos un consejo asesor formado por 12 docentes, muchos de la carrera de comunicación social, pero también de otras carreras, ¿sí? Lo conforman también los decanos de otros departamentos, profesores invitados. Y a mí siempre también me parece importante, aparte de las historias y de la historia, preguntarse por qué, ¿no? ¿Para qué una agencia de noticias en una universidad del conurbano? Me parece bien hacerse esa pregunta, no me parece que sea obvio. Yo creo que hay que explicarlas, las cosas hay que argumentarlas y plantearlas y justificarlas. Yo creo que es inevitable decir que los medios universitarios, los medios de las universidades públicas buscan fortalecer la democratización comunicacional. Y nosotros sabemos la gran concentración de medios que hay en Argentina, entonces estamos convencidos, dentro de la Universidad Nacional de Moreno, que el desarrollo de estas experiencias periodísticas, pedagógicas, universitarias, tienden a lograr una mayor pluralidad de voces, ¿sí? Entonces creemos que uno de los por qué y para qué es importante la agencia de noticias de la Universidad Nacional de Moreno es para fortalecer esta idea de democratización comunicacional. En segundo lugar, algo que parece obvio, pero hay que aclararlo, para reforzar la práctica de los estudiantes de la carrera de comunicación social de los últimos años. Es una demanda histórica de cualquier estudiante de todas las universidades, pero en general de la UBA, de cualquier carrera, sea de historia, sea de biología, sea de lectura, sea de comunicación, la demanda de mayor práctica. Bueno, esa demanda está en cualquier universidad, en Moreno también sucede. Entonces, lo que tenemos con este medio de comunicación, con la agencia NUN, es un nuevo espacio de práctica que no estaba para que los estudiantes de las últimas asignaturas, estudiantes del tramo más avanzado de la carrera de comunicación social, que van a ser los que en mayor medida van a abastecer a la agencia, practiquen periodismo con estándares de calidad y que tengan que cumplir los requisitos de tiempo y de forma y de contenido que implica generar las noticias por una agencia que siempre tiene un ritmo más bien vertiginoso. Nosotros, entendiendo que es una experiencia con estudiantes universitarios, tenemos una actualización semanal, pero aunque parezca que es poco o que es lento, para el ritmo de un estudiante universitario que está practicando, es bastante exigente. De hecho, un reclamo, algo que también yo soy docente en la UBA, y también noto eso, muchas veces hay un reclamo de mayor práctica en todas las universidades, que es totalmente atendible, pero cuando se lleva a los estudiantes a la situación de práctica concreta, muchos estudiantes dicen que es demasiado. ¿No? Que también es parte de la falta de práctica de las universidades, ¿no? En el momento de chocarse con las experiencias de práctica parece demasiado intenso. Bueno, en un camino intermedio está el surgimiento de ANUN. Y por último, el para qué, es para generar piezas periodísticas de calidad y socialmente relevantes. Hay un concepto que es información socialmente relevante, entre comillas, ¿no? Si lo estuviese escribiendo. Y a mí me parece que cada vez más importante, ¿sí? No es toda la información igual de relevante. Hay temáticas, y por supuesto se define en la institución, que son más relevantes que otras, ¿sí? Que en particular, no sé, las informaciones sobre espectáculos y chismes no me parecen socialmente relevantes. No quiere decir que tengan que estar prohibidas, pero no me parece que sean socialmente relevantes. No quiere decir que uno no las consuma. No me parece que tenga que haber especial énfasis en eso, porque ya hay muchos medios dedicados a esas cuestiones, ¿sí? O inclusive el caso policial, donde ya hay bastante, se dice bastante sobre eso. De hecho, los estudios cualitativos indican siempre un gran predominio de noticias policiales en la televisión, por lo cual eso ya tenemos bastante. El desafío es construir información socialmente relevante de otros ámbitos. Y bueno, ahí llegamos al contenido, ¿no? Bueno, ¿de qué habla y de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar yo? Porque si bien Manu ya empezó ayer, con lo cual ustedes están siendo testigos del nacimiento para el público. Bueno, ¿de qué va a hablar? De tres temáticas en particular,
que son lo suficientemente acotadas y amplias a la vez, como son economía, ciencia y cultura. ¿Sí? En economía hay distintas subdivisiones. Vamos a hablar de pymes, del mundo del trabajo, de economía social, campo, industria, para abordar con desparpajo todo ese tipo de temas, ¿no? Hay que hablar también del campo, ¿sí? Eso no quiere decir embanderarse con determinada postura ideológica, sino hablar concretamente del campo y de ese sector, y aún cuando sean noticias que puedan abordar temas conflictivos, hay que hablarlo. Y en el caso del mundo del trabajo, algo me parece muy significativo. Nosotros el año pasado en la agencia ANCOM hicimos notas sobre las trabajadoras domésticas, ¿no? Por ejemplo, o sobre la situación de los albañiles, ¿sí? Que estaban pasándola muy mal económicamente por las restricciones que se realizaron el año pasado de la circulación. Eso es mundo laboral. Nosotros lo consideramos dentro de lo que es economía, para uno pensar, ¿no? Hablar de economía no necesariamente tiene que ser tedioso y desconectado de nuestra realidad. Pymes, bueno, economía social, que es algo muy importante, sin creer que la economía social es la salvadora de la humanidad, pero sí viendo que hay experiencias interesantes de sectores, empresas recuperadas, cooperativas que intentan construir otro modelo, ¿sí? Por fuera de la lógica tradicional del capitalismo. Luego, ciencia, ahí vamos a tener salud, que sabemos todo lo que cobró de importancia el tema salud en los medios a partir del año pasado. También va a haber una sección hay una sección sobre innovación, ecología, que es algo fundamental. La ecología entendida como una dimensión compleja, no como una dimensión frívola, no con esta cuestión de modas, ¿no? Sino como, bueno, los problemas más densos. Yo siempre, cuando surge el tema de la ecología, de los problemas medioambientales, me parece importante señalar que por lo general las zonas más contaminadas en Argentina, ¿no? Coinciden con las zonas más vulnerables socioeconómicamente, con lo cual hablar de ecología es también hablar de pobreza y de falta de acceso a los recursos básicos, no es algo naif, ¿no? Simplemente miremos cómo es el entorno que rodea la cuenca Matanza-Riachuelo, la cuenca más contaminada de Argentina. Eso es hablar de ecología, que es algo mucho más denso y con más espesor que hablar de cuestiones quizá más de moda, que no voy a enumerar para no enojar a capaz que algunas personas. Investigaciones, hay una sección que se llama Enfoco, porque ahí lo que vamos a hacer es destacar investigaciones que está haciendo el sistema científico argentino, no únicamente, pero especialmente el sistema científico universitario, ¿sí? Porque muchas veces son invisibilizadas o a veces hay fallas de la comunicación, sin que haya ninguna mano negra detrás, y no se cuentan lo suficiente los proyectos interesantes de ciencia que se hacen en distintas universidades nacionales. No se va a contar solo lo que hace la Universidad Nacional de Moreno, ya sea en el campo de la biología, en el campo de la química, en el campo de la sociología, porque también son ciencia, en el campo de las matemáticas, en el campo de la física, en el campo de la literatura, ¿sí? Dentro de las ciencias sociales. Esa sección que se llama Enfoco va justamente a focalizarse en divulgar para el gran público proyectos de investigación que estén en marcha, de temáticas significativas. Probablemente muchos lo sepan, pero hay muchas más universidades nacionales en todo el país de las que conocemos. Hay universidades nacionales, las históricas, como en Córdoba, aparte de la histórica UBA, o en La Plata, pero hay universidades en la Patagonia, en el norte, en el litoral. Nosotros vamos a difundir ese tipo de proyectos científicos de esas casas de altos estudios. Y por último, culturas, que ahí tenemos, bueno, cine, música, mundo editorial, novedades de libros, culturas digitales. No lo puse en la presentación, pero para hablar también de cuestiones que tienen que ver con la cultura puramente digital, artes plásticas. Y ahora me interesa más el por qué. Bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Porque la pregunta lógica, ¿no? ¿Y por qué economía, ciencia y cultura? ¿Y por qué no policiales y deportes? ¿O por qué no política? El proyecto que tuvo todo el aval del rector lo creé yo, así que puedo decirles por qué. Porque hay tres argumentos que yo considero fundamentales, ¿no? Hay algo que no lo puse ahí, pero me parece que es hora en algún sentido de desarrollar medios un poco más acotados, no tan generalistas, para que haya un perfil más propio, ¿no? Pero lo que puse ahí es lo que realmente estoy convencido. Primero porque tanto la economía, la ciencia como la cultura son tres campos del conocimiento fundamentales. Yo creo que hay que saber, aunque nos cueste, de economía, de ciencia y de cultura. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no de economía, ciencia y cultura? Ahora uno diría, bueno, pero hay muchos campos sociales de interés, ¿no? Y no están ahí, no está política, por ejemplo, o deporte, llegado el caso. Bueno, un segundo argumento que yo encontré y estuve convencido cuando pensábamos en la agencia de noticias,
desde el diseño teórico, que es interesante, uno tiene que pensar de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de esto. Porque son tres temáticas, economía, culturas y ciencia, que no aparecen asociadas al conurbano, ¿no? Uno piensa en conurbano y piensa en pobreza, que se puede hablar de pobreza, ya sé, pero es como lo primero que viene a la mente es pobreza, deportes, noticias policiales, ¿no? Un problema vecinal. Y bueno, hay que salir de eso. Una universidad del conurbano, como hay otras, tiene que poder hablar de economía, de ciencia y de cultura. Y que mucha gente asocie que hay trabajos periodísticos de calidad que hablan sobre dengue, o que hablan sobre vacunas, o que hablan sobre leptospirosis, o que hablan sobre un proyecto de investigación de satélites en Argentina, o que se habla sobre muralismo, o sobre televisión comunitaria, o sobre la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece muy importante. Romper esta asociación de que el conurbano solo tiene que generar noticias que tienen que ver con policiales, deportes o problemas vecinales, ¿sí? O problemas políticos locales. No, vamos a hablar de economía, ciencia y cultura y los estudiantes van a generar contenidos para lo cual van a tener que formarse y mínimamente leer textos que tienen que ver con economía, ciencia y culturas. ¿Sí? Y en tercer lugar, la Universidad de Moreno tiene 3 departamentos, lo que sería equivalente a facultades. Tiene un departamento de economía y administración, ¿sí? Un departamento de ciencia aplicada y un departamento de humanidades y ciencias sociales. Entonces, al tener esta agencia, estas 3 grandes áreas, economía, ciencia y cultura, se entrelazan con los 3 departamentos. Es decir, hay un piso mínimo de gente interesada, tanto docentes como estudiantes, en leer noticias de economía, ciencia y cultura. Yo digo, por supuesto que cualquiera puede leer noticias sobre ciencia, pero seguramente le va a dar especial atracción a la persona que estudia biotecnología, que es una de las carreras que tiene la Universidad Nacional de Moreno, o gestión ambiental, por ejemplo, o ingeniería electrónica. Y seguramente los estudiantes de la carrera de contador, o la carrera de economía o administración, que también tiene la Universidad Nacional de Moreno en el departamento de economía, van a estar especialmente interesados en las noticias sobre economía. Y lo mismo los estudiantes de trabajo social o de comunicación, o de las licenciaturas en educación inicial y superior, con las temáticas de cultura. Aunque obviamente todos podemos estar interesados en esas áreas, ¿no? Más allá de lo que estudiamos. ¿Y con qué empezamos? Con una nota sobre el precio de la carne, en la que hablan especialistas, y habla un investigador de la Universidad Nacional de Moreno, Agustín Mario. Es un alimento fundamental en la dieta nuestra, digamos, más allá de las variaciones y de las tendencias, es algo de que todos conocemos las oscilaciones en el precio de la carne y lo caro que está saliendo. Entonces es algo de la vida cotidiana, no es hablar de algo alejado, algo abstracto, ¿no? Luego tenemos una nota sobre brucelosis, ¿sí? Con investigaciones que se han hecho en el Instituto de Lugar. En tercer lugar, una entrevista a Cielo Salviolo, la directora del canal Paca Paca, en la parte de culturas, para hablar de televisión y de otro modelo de televisión. A mí me parece muy interesante el proyecto de canal Paca Paca. La nota del precio de la carne la hizo Agustín Pisorni, la nota sobre brucelosis la hizo Lucila Pereira y la entrevista a Cielo Salviolo la hizo Ivana Asquerenda. ¿Qué es lo que buscamos? Quiero ser sintético y ya la presentación, esta parte está terminando y luego vamos a mostrar la página, pero más que nada lo que queremos es que ANUM sea considerado un medio, ¿no? Un medio de noticias. Y además un proyecto pedagógico, porque es también formativo, no nos podemos olvidar eso, porque tiene que formar a estudiantes que están próximos a graduarse. Formar en conocimientos y formar en destrezas periodísticas, cumplir plazos, cumplir capacidades de escritura. Agrego algo, la agencia además va a tener contenidos audiovisuales y sonoros, es decir, va a tener podcast y videos. La agencia ya nace pensada para tener esos 3 lenguajes, lo cual va a ser importante porque no va a estar anclada solamente a lo escrito, ¿sí? Solo que hoy tenemos 3 piezas escritas. El futuro también lo consideramos en tanto queremos que la agencia sea la voz para transmitir hechos e ideas de intelectuales, de organizaciones sociales, de investigadores, esas voces que no siempre están prestigiadas por los grandes medios. Y una universidad nacional, al no tener que estar sujeta a la lógica del rating, tiene esa ventaja, ni la lógica de las métricas. Por supuesto, queremos que mucha gente lea ANUM, pero no depende de eso la sustentabilidad de ANUM, ni la facturación, porque no tiene facturación en sí. Esa es la gran ventaja de un medio, por eso hablamos en la primera parte, ¿no? De la democratización comunicacional. No estás anclada a tener que tener determinada cantidad de métricas.
Y en última instancia, algo que me parece fundamental, acercar a los estudiantes al mundo periodístico rentado. El mundo periodístico está muy golpeado, es así, hay poco trabajo pago, se está achicando ese mercado, no obstante lo cual existen posibilidades de tener trabajo en ese sentido, y considero que es fundamental hacer este tipo de prácticas que te acercan muchísimo a cómo es la experiencia real en un medio de comunicación y que te van a formar para que estés en condiciones de poder trabajar de manera rentada en una empresa periodística, pública o estatal, ¿sí? Porque es muchas veces algo que la endogamia que se da en los ambientes universitarios genera, es desconocer que un gran reclamo de los estudiantes y de los graduados de cualquier carrera es: ¿y yo de qué voy a trabajar? Sobre todo en las profesiones que no está tan claro en la salida laboral. A mí siempre me pareció algo muy importante, no solo responder, porque también lo puedo decir, responder es no tengo idea. No, responder y tratar de dar soluciones y de entender puentes hacia las salidas laborales. En Moreno, el 88%, si no me equivoco, de los graduados son primera generación de universitarios en su familia. Eso es un dato fundamental. Hay una inversión de tiempo muy grande y de dinero en las familias y en los estudiantes para estudiar una carrera, como para que uno le diga, y la salida laboral, no sé, veremos. No, en la medida de lo posible, porque una universidad no es necesariamente una bolsa de trabajo, pero en la medida de lo posible la universidad tiene que tender puentes lo más concretos posibles hacia la inserción laboral de los estudiantes, ¿sí? Para eso también lo formamos. Y eso es todo. Lo próximo, ya no es el PowerPoint, agradecerles la presencia, es mostrarles la página. A ver si ahí la tenemos, que la estamos estrenando. Todo lo que mencionamos antes está acá. La nota de carne, ahí tenemos, sección de economía. La nota sobre brucelosis. La entrevista a Cielo Salviolo. Y si cliqueamos en alguna de las notas, tenemos el desarrollo. Son notas aproximadamente de 3.500, 4.000 caracteres más o menos. Son notas relativamente breves, con variedad de fuentes, que es lo que queremos, salvo en el caso de la entrevista a Cielo, que es obviamente la única fuente, ¿sí? Así que estamos de estreno. Ahí tienen el sitio, anum.edu.ar. Esto recién empieza en el buen sentido, con lo cual vamos a ir generando contenidos todas las semanas, específicamente de economías, ciencia y cultura, con triple formato, escrito, sonoro y audiovisual, recogiendo estas voces que a veces no son lo suficientemente privilegiadas por los grandes medios, y con este objetivo, ¿no? Fortalecer la democratización comunicacional, reforzar las capacidades de los estudiantes y producir información socialmente relevante, ¿no? Que creemos, además, lo último que quiero decir, antes de abrir el juego, si alguno quiere preguntar algo, la universidad pública, todo el sistema universitario público está sostenido por todos, es decir, todos somos responsables y garantes de la universidad, pero también la universidad tiene que responder y tiene que devolver algo. La universidad no es un grupo aparte. Entonces me parece que estos proyectos también colaboran en la medida de lo posible a intentar devolver a la sociedad información socialmente relevante y a su vez formar a chicos en esta profesión como comunicadores, intentando de que con la mayor cantidad de certeza posible puedan insertarse laboralmente, ¿sí? Y nunca perdiendo de vista esta idea de difundir, como dije antes, información socialmente relevante sobre estos tres campos que no siempre están asociados al conurbano. Bueno, esto fue todo de mi parte. Si quieren alguna pregunta o duda, abro el juego y les agradezco mucho la escucha y la atención. Hola, ¿se escucha ahí? No, más o menos. Hola. ¿Se escucha ahí? Bueno, eso, abrimos el espacio de intercambio para Alejandro. Quien quiera realizar una pregunta, le acerco el micrófono y abrimos este debate de intercambio. Sí. Hola, ¿se escucha ahí? Tengo el barbijo por eso. ¿Ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Felicitaciones, Alejandro. Súper interesante el proyecto, realidad ahora. Quería saber, desde el punto de vista de los alumnos, si hay algún piso de conocimiento básico, algún examen, alguna manera de acceder en especial a ser staff de la agencia, o si es abierto a cualquier alumno que esté en los últimos años de la carrera.
Hola. Sí. El grueso de las producciones la realizan los estudiantes del taller de práctica profesional, que es una materia del último año, con lo cual son estudiantes que están a punto de recibirse. Pero no es requisito excluyente. Sí, digamos, está abierto a estudiantes de toda la universidad, pero con una articulación previa con la conducción de la agencia de noticias, ¿sí? En realidad, la práctica lo que va a suceder es que la mayoría de los estudiantes de comunicación van a ser los abastecedores porque son los que tienen la formación, digamos, ¿no? Los estudiantes que estén transitando materias como el taller de comunicación audiovisual, el taller de comunicación radiofónica, aparte de la asignatura que quito yo, son los que van a ser los principales generadores de contenidos, ¿sí? Entonces, si bien no es cerrado, respondiendo a tu pregunta, si bien no es cerrado que el requisito sea que sean estudiantes de comunicación, en la práctica la gran mayoría de las piezas van a ser producidas por estudiantes de comunicación. ¿Por qué? Porque del mismo modo que si se hiciese una práctica sobre, no sé, análisis de presencia de dengue, no la harían estudiantes de comunicación, la harían estudiantes de la carrera de biotecnología. Entonces, es el fuerte, digamos, de la cantidad de información va a ser generada por estudiantes de comunicación, siempre en el marco de materia. Esto es importante aclararlo, en el marco de una materia, no es que alguien viene por la suya y publica, ¿sí? En el marco de la articulación con una materia de la carrera de comunicación, sobre todo en las materias que son más talleres, van a ser los que van a hacer los canales para llegar a ANUM. Y después va a haber un espacio de graduados, ¿sí? Que todavía no ha publicado nadie, pero graduados de la carrera de comunicación también van a tener un espacio específico, ¿sí? Acotado, y también digo acotado en beneficio de ellos, porque al ser una práctica pedagógica, no es lo que creo conveniente prolongar un trabajo, un graduado sistemático, porque uno estaría en un punto forzando una especie de precarización laboral, ¿no? Entonces, por eso va a haber una invitación más acotada para graduados, por esta idea de justamente no abusar. El graduado tiene que insertarse laboralmente en el mercado, no tiene que terminar siendo el reemplazo, no tiene que tener eternamente una condición de estudiante y no cobrar por su tarea. Así que la respuesta sería, no hay requisitos estrictos, pero sí en la práctica, por lo que implica también un trabajo periodístico, el grueso de los contenidos los van a generar los estudiantes de comunicación. Por esto que decía, porque para eso se están formando, es un espacio de práctica de la carrera de comunicación, abierto a otros interlocutores de la universidad, pero con mayoritaria presencia de los estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social de la universidad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más podemos ir cerrando. Te agradecemos mucho, Alejandro, por la participación en el stand La Universidad es de Todos, porque el conocimiento es de todos. Muy interesante esta exposición, y les invitamos a quienes quieran a sacar una foto y etiquetar al stand de SPU Tecnópolis para poder difundir también estas charlas y todas las actividades que se hacen desde la Secretaría de Políticas Universitarias. Muchísimas gracias. Pido un fuerte aplauso para Alejandro. Muchas gracias. Muy bien organizado todo el stand. Sofía, también agradezco a Marina, a Melanie, a Cian y a todos los chicos del stand, que todo salió muy bien. Les agradezco mucho, y mucho también la atención al público. Muchas gracias.